Es precisamente este libro, este estudio que ha presentado Oxfam, que habla sobre el tema de la igualdad, habla de la igualdad posible. Entonces, vamos al siguiente bloque a analizar esto, los desafíos que le marca este texto de alguna manera al Estado plurinacional con los autores del texto. Quédese con nosotros. Como lo anunciábamos esta semana, Oxfam presenta un informe sobre la desigualdad en Bolivia. Es este el informe. Se llama Igualdad Posible, Alternativas para Imaginar la Próxima Milla en Bolivia. Creo que es un informe absolutamente interesante porque habla de las causas estructurales, ¿no? De muchas expresiones políticas. Veíamos lo que pasaba en el Perú. Creo que parte de las causas estructurales de lo que está pasando en Perú es algo de lo que habla este informe para Bolivia, naturalmente, ¿no? Y evidentemente vamos a hacer una revisión de lo que pasa en nuestro país. Hemos invitado a dos de los autores. Está Verónica Paz, de Oxfam, con nosotros. Verónica, por Zoom, qué gusto tenerte con nosotros y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Susana, por el espacio y un gusto compartir hoy día también con Eduardo. Eduardo Paz desde México. Eduardo se nos ha ido, Eduardo que siempre venía al programa, se nos ha ido a México, pero lo vamos a convocar, aunque él esté en México. También es uno de los autores de este estudio. Bienvenido, Eduardo. Susana, muchas gracias por la invitación aquí, emocionados para hablar de este informe. Bueno, Verónica, voy a empezar contigo, porque el informe comienza señalando el periodo previo a este momento, digamos, desde mediados de la primera década de este siglo, es decir, hablamos del 2005 hasta más o menos el 2019, que el estudio establece el enorme salto igualitario que se produce en este periodo. Y lo primero que quiero que le expliques a la gente es qué es lo que pasa en este periodo y por qué digamos, salto igualitario que se da en Bolivia. Muy bien, el informe parte un poco de tratar de entender la Bolivia que somos hoy día, cómo hemos llegado hasta donde estamos y cómo podríamos proyectar este camino, es decir, las próximas millas hacia la igualdad. Para hacer eso, nos remontamos un poco a la creación del Estado plurinacional. Procuramos hacer un breve balance, un balance sintético de varias de las desigualdades y de sus trayectorias a lo largo de estos años, para comprender cómo habíamos llegado a esta situación de mayor inclusión y mayor igualdad, pero con ciertas barreras, con ciertos desafíos. Retratamos la historia y hay una metáfora en el informe que nos ayuda a ilustrar esta transformación, que es la metáfora de la transformación de una estructura social en forma de pirámide, es decir, con mucha gente en la base, con condiciones de pobreza muy fuertes, y cómo a lo largo de este proceso de redistribución vamos ampliando más bien los estratos medios, con una salida de cerca de 1.5 millones de personas que salen de los estratos pobres para engrosar los estratos medios. Esta transformación no solamente tiene que ver con una salida de la pobreza monetaria o de los ingresos de los hogares, tiene mucho que ver con un proceso de democratización y de universalización de los servicios, por ejemplo, mayores años de escolaridad, mayores oportunidades de que los niños culminen la primaria y la secundaria, e incluso un proceso de democratización del acceso a la tierra y en otras dimensiones. Analizamos entonces las desigualdades en plural y esa trayectoria, pero identificamos también que a lo largo de este proceso no tuvimos una transformación que fuera lineal. Fue una transformación que, si bien estuvo muy acompañada por una sensación de optimismo de los bolivianos y bolivianas de que caminábamos hacia una sociedad con mayor justicia, con mayor redistribución de la riqueza, esa sensación empieza a agotarse a partir del año 2015 porque las condiciones sociales, políticas y económicas que habían permitido este gran salto a inicios de las primeras décadas ya no necesariamente eran las mismas y no se estaba repitiendo este contexto. ¿Qué cosas cambian en esos últimos años de esta transformación? Cambia un contexto económico internacional favorable, que habíamos tenido varios años consecutivos de unos precios internacionales del gas que eran elevados. Eso nos permitía una política fiscal muy redistributiva, mucha inversión pública que llegaba a todos los territorios del país. Había habido un conjunto de transferencias monetarias como el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, y una serie de políticas, como por ejemplo el aumento del salario mínimo y demás,
pero todas estas políticas que habían sido muy exitosas de alguna manera encontraban como un pequeño techo de transformación. Ya no tenían el mismo poder para seguir transformando. Verónica, también el informe, tú hablas efectivamente del 2015, que existe ya una ralentización, digamos, de este proceso de la igualación, pero el 2019, digamos, el informe lo presenta como un parteaguas, ¿no? Existe una pandemia, la crisis política, nos sumimos en una crisis económica, hay un crecimiento de la pobreza. Me gustaría que expliques esta parte y ese, digamos, parteaguas que de alguna manera identifica el informe, que es el año 2019. El parteaguas efectivamente es un parteaguas que no necesariamente se centra solamente en los impactos de la crisis sanitaria, que implicó que mucha gente perdiera su empleo, que se perdieran ingresos, que mucha gente ya no tuviera las mismas oportunidades de acceder a la educación. Millones de niños fueron expulsados de la escuela porque se cerraron los centros educativos, pero además vivíamos en un momento en que la gran cantidad de políticas que se habían implementado ya mostraban ciertos límites. Estábamos frente a unas instituciones estatales en educación y en salud, por ejemplo, que ya mostraban ciertos límites. No estábamos preparados a estos shocks que produjo la pandemia para responder a esta crisis de una manera que permitiera a la gente salir de la pobreza. El informe entonces describe este momento como un momento de incertidumbre, pero un momento además donde se profundizan las desigualdades que ya existían. Si antes de la pandemia no habíamos logrado cerrar todas las brechas y no todos habíamos avanzado con las mismas condiciones, resulta que con la crisis todas esas brechas se profundizan. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, las brechas de género. Por ejemplo, son expulsadas del mercado de trabajo cerca de 240,000 mujeres, que es una proporción bastante más alta que la de los hombres. Pero además las mujeres enfrentan no solamente la crisis de conseguir nuevos empleos o de insertarse nuevamente al trabajo, sino que empiezan a dedicarse con mucho mayor intensidad al trabajo doméstico y de cuidado, porque son las principales responsables incluso de prevenir los contagios durante la pandemia. Entonces, todas esas desigualdades se reproducen y nos muestran que estamos atravesando como un momento de riesgo de retroceso de lo avanzado. Bien, Verónica, vamos a ir ahondando sobre eso, pero quiero preguntarle a Eduardo, iniciar contigo, Eduardo. El informe no se contenta solamente con medir la desigualdad en términos de ingresos, ¿sí? Sino que aparte hace una encuesta de grupos focales donde la idea es mostrar las percepciones de la gente sobre las desigualdades que vive. ¿Qué hallazgos sean interesantes hay en esta parte del estudio, Eduardo? Muchas gracias, Susana. Primero, estas percepciones están modeladas por algunos procesos de mediano plazo, como los que estaba comentando Verónica hace instantes, que pasa justamente por esto de a principios del siglo teníamos un índice de Gini que mide la desigualdad de 0,6, un poco más cerca hacia la desigualdad absoluta, que es el 1. 19 años después, estamos con un índice de Gini de 0,4. Ha habido una reducción importante en nuestra desigualdad nacional. Y asimismo ha habido, y yo creo que esto lo conocen todos, una reducción importante de la pobreza y de la pobreza extrema. Ese es como nuestro proceso de mediano plazo. Pero justamente hay otros dos acontecimientos que es como cuando está avanzando un vehículo y se encuentra con un rompemuelles y no frena, se estrella con él y hay algunos destrozos, que son justamente la pandemia y el golpe de Estado. En términos de hallazgos en las percepciones, vemos que la gente ha sentido de manera muy fuerte, no es solamente que se vean en los datos objetivos, que la diferencia entre ricos y pobres y las diferencias entre los que tienen trabajo de calidad y los que tienen trabajo precario se han sentido muy fuertemente. Se cree que son desigualdades que afectan ampliamente la sociedad boliviana, pero además son desigualdades que indignan ampliamente.
Que sean las diferencias entre ricos y pobres y las diferencias entre quienes tienen trabajo de calidad y trabajo precario, las que saltan, no es un invento, no es un producto propiamente de la pandemia, sino que la pandemia nos ayuda a revelar cosas que eran persistentes desde antes. Con todos los logros que han habido en este periodo de crecimiento pro-pobre en Bolivia, con todas las políticas de redistribución, uno de los límites ha sido la posibilidad de crear justamente más empleo de calidad, empleo que uno puede anticipar con alguna seguridad que en 2 meses va a seguir trabajando, en 6 meses va a seguir trabajando, que va a tener asegurado por 1 año ese trabajo, pero que además tiene o puede aportar a la seguridad social para la jubilación, pero también para la atención en salud, se ha sentido mucho más porque la pandemia corta y arruina la circulación rutinaria en los trabajos precarios. La cuarentena te impide salir, no hay tanta disponibilidad, los cortes de los suministros también afectan, entonces la gente lo ha sentido muy fuerte. Eso por un lado. Y la otra dimensión importante en las percepciones es que, a pesar de toda la institucionalidad que se ha construido de lo plurinacional y de la interculturalidad y de la descolonización, el hecho del golpe de Estado ha reavivado atávicas oposiciones, atávicos antagonismos, y se ha desafiado mucho lo que se había construido como puentes y como uniones entre los distintos grupos étnicos en el país. Sobre eso, Eduardo, es exactamente sobre eso, ahí a donde quiero ir, porque la encuesta también te marca, digamos, ciertas cosas que son preocupantes, ¿no? Fundamentalmente de los sectores medios, una falta de sensibilidad precisamente a eso que tú dices, ¿no? A las desigualdades étnico-raciales, pero al mismo tiempo, digamos, el mismo estudio da cuenta de que 1/3 de los encuestados ha sentido discriminación. Entonces ahí, claro, evidentemente la crisis política ha puesto en evidencia todo eso, ¿no? Y me gustaría que lo comentes. Es que incluso va más allá, porque efectivamente 1/3 de las personas que han sido encuestadas dicen haber sido discriminadas. Pero incluso cuando se les pregunta a las mismas personas si creen que los indígenas son discriminados o que las personas del campo son discriminadas o que los homosexuales son discriminados, los números se disparan. Y entonces tenemos números por encima del 70%, la gente cree que los homosexuales son discriminados en una proporción encima del 70%, que la gente de las áreas rurales es discriminada encima del 70%, y lo mismo para los grupos indígenas. Eso nos da una muestra de que la gente considera que nuestra sociedad todavía está muy enfrentada. Y por supuesto yo creo que eso está asociado con la coyuntura del golpe y el gobierno de la interrupción democrática. Mucho enfrentamiento y además se asusa de manera constante este tema de la polarización, y eso se expresa, y la gente de alguna manera no tiene la seguridad de construir lazos, no tiene la seguridad de establecer puentes. Entonces es una cosa muy notoria. Pero además está relacionado con que todas las personas, y esto se ve cuando en la encuesta se trabaja con los grupos más privilegiados son muy distantes, no llegan a concebir que los grupos menos privilegiados realmente viven o económicamente con muchos menos recursos o políticamente con el ejercicio restringido de sus derechos. Cuando a estos grupos privilegiados se les presenta la evidencia, es como que hubiera una disonancia cognitiva, es como se sorprenden y no creen que sea posible vivir con tan poquito dinero o que sea posible vivir sin ejercer los derechos de esa manera. Por supuesto, también entre los grupos privilegiados existe el mecanismo de justificar que su lugar de privilegio se debe al mérito, al esfuerzo. Entonces ahí empiezan a jugar distintas capas sobre las que hay que actuar
a las que hay que oponer evidencia, pero también diálogo y sensibilización, para que se pueda un poco desmontar todo ese aparato ideológico que justifica el privilegio. Uh-huh. Qué interesante eso, Eduardo, que cuando se ponen en la mesa estas diferencias, la gente no las crea, ¿no? Es decir, es una falta de empatía brutal. Y Verónica, voy a ir, digamos, contigo sobre un poco esto último, ¿no? En la presentación del informe, Lourdes Montero habla del enorme crecimiento de la desigualdad en el mundo. En la presentación del informe tú hablas de una brecha de los más ricos se han enriquecido un 4% y la gente más pobre se ha empobrecido un 80%. Es decir, es brutal lo que ha pasado, ¿no? Y entonces yo esperaba que el informe que mide la desigualdad nos dijera, por ejemplo, algo así como de qué tamaño son las grandes fortunas, digamos, que existen en el país. No lo he encontrado. No sé si esto tiene que ver con la medición por ingresos o quiero que me cuentes un poco cómo construyen ustedes este dato de el 4% del país se hace más rico y el 80% se hace más pobre. Susana, toca uno de los grandes desafíos que tenemos en Bolivia, particularmente para retratar la magnitud o el tamaño de la desigualdad que verdaderamente existe en términos económicos. Las encuestas de hogares nos permiten mirar un poco cuál es la diferencia de los ingresos, sobre todo laborales y no laborales de la población en toda la distribución. Y ese dato sobre que durante la pandemia se hubieran reducido sobre todo los ingresos de los más pobres y los más ricos, está utilizando precisamente estos datos. Bien. Esto nos da, digamos, una primera pauta. La primera pauta es que durante la pandemia hubo gente que, si bien había una restricción económica muy fuerte, logró acumular riqueza. No sabemos de qué manera lo hizo. No sabemos necesariamente quiénes son esos grupos, pero es uno de los desafíos que tenemos. No porque queramos satanizar que la gente y las empresas puedan generar utilidades y ganancias, sino porque en muchos casos se ha demostrado a nivel mundial, y es una de las agendas de Oxfam, que esto ha sucedido a expensas de algunos sectores. Empresas farmacéuticas, grandes transnacionales que han logrado lucrar mucho, por ejemplo, en el negocio de los medicamentos para la crisis sanitaria, o incluso especuladores en el comercio que vendieron barbijos a precios escalofriantes, ¿no? Entonces, este es uno de los retos que tenemos en Bolivia, y no has encontrado estos datos de la riqueza porque precisamente es uno de los grandes desafíos que tenemos en Bolivia. Al final del informe nosotros hicimos una estimación con datos de la Fundación ARU, que justamente trata de medir cómo la desigualdad podría ser en realidad mucho mayor si nosotros midiéramos no solamente los ingresos fruto del trabajo, sino también los ingresos fruto de la acumulación y del patrimonio. Y encontramos que esa desigualdad prácticamente se cuadruplica, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos las herramientas para medir más estas grandes fortunas, que ya se ha hecho en cierta manera con el impuesto a las grandes fortunas, tendríamos un mayor espacio para generar políticas fiscales, por ejemplo, o tributarias más progresivas. Pero yo quisiera volver simplemente a esta cuestión que tú planteabas al inicio, ¿no? Y que de alguna manera también Eduardo la mencionaba. ¿Cuáles son las implicaciones políticas y por qué hoy día es tan importante hablar de la desigualdad y de este horizonte de igualdad? Creemos que es importante hablar de esto porque justamente una de las raíces de los conflictos que ocurren hoy en día es porque tenemos los bolivianos y las bolivianas distintos sentidos de visión de país que están en disputa. Y parte de esos sentidos de visión de país que están en disputas tiene que ver con cómo creemos que se construye y se consolida una democracia. Creemos que la democracia se consolida únicamente con el respeto y las normas y las reglas y los valores de una democracia representativa, o queremos llenarla hoy día de un mayor sentido y no discutir de la democracia solamente en un sentido de representación política, sino también de visión y de orientación que queremos. Creemos que eso está hoy día en tensión, pero creemos también que es una decisión política, que no atañe solamente al Estado con sus políticas públicas y el desafío que tenemos de renovarlas, de imaginar
nuevas trayectorias, hoy día que se está cumpliendo justamente un año más de la creación del Estado plurinacional, sino también es un desafío a los ciudadanos y ciudadanas con nuestras propias visiones e intereses y lo que creemos que es justo y lo que creemos que no es justo, lo que creemos que es igualitario, que debería ser más igual o no, pero también los líderes políticos, que a medida que ellos representan intereses muchas veces particulares, no necesariamente terminan gobernando a favor del pueblo, ¿no? Entonces es una agenda para nosotros crítica, poder pensar que las desigualdades pueden ser de nuevo, una vez más, esta cuestión social que nos preocupa hoy día, cómo llegamos al bicentenario y cómo proyectamos una Bolivia en el futuro con ese horizonte común, donde todos los bolivianos y bolivianas podamos ejercer nuestros derechos sociales, económicos y políticos en igualdad de condiciones. Eduardo, cortito, ¿cómo se puede revertir esto que ha provocado a todo este camino hacia la desigualdad el 19 y el 20? ¿No? Definitivamente han sido años muy complicados, está en los estudios, está en los datos, ¿no? ¿Cómo se puede revertir? ¿Cómo, muy cortito, cuál dirías que es la agenda a futuro? Susana, yo creo que uno de los elementos principales y desde donde parte todo tiene que ver con nuestros proyectos de comunalidad y convivencia. Hay una leyenda negra sobre la desigualdad, una leyenda negra que dice la igualdad supone desabastecimiento, miseria, escasez, una serie de ideas que son impulsadas por sectores conservadores. Pero cuando nosotros pensamos unos años recientes bolivianos de pujanza, digamos entre el 2006 y el 2015, que era el momento de mejor crecimiento pro pobre, vemos justamente que se reducen las desigualdades, pero también son momentos, es una década que recordamos como de mucha expansión comercial, de aumento del consumo. Entonces, la igualdad boliviana en el crecimiento pro pobre no estuvo asociada a ninguno de los efectos que se le atribuyen muchas veces. Por supuesto, en eso yo creo que es importante la nacionalización de los hidrocarburos, la política de redistribución, pero hay otra parte de la academia que dice, no, esos fueron los precios internacionales, esos fueron la acción del mercado. Como sea, lo importante es que esos años de reducción de desigualdad fueron años que recordamos como buenos años de pujanza. Pero son años, y aquí viene lo que me parece central, en el que todavía teníamos un horizonte de construcción colectiva, un horizonte de comunalidad mucho más definido. Me parece que en el último tiempo más bien se ha impuesto una suerte de descrédito de sectores dirigentes, de algunos sectores de organizaciones sociales, pero también de organizaciones de empresarios, porque está primando demasiado la lógica de yo quiero acaparar para mi sector, no me importan los demás. Yo creo que lo primero es volver a un sentido de comunalidad y de proyecto común, y que eso es lo que nos va a ayudar a generar, sí, entender el lugar del Estado en la redistribución, entender el lugar de la empresa nacional y de su lugar en la generación de empleos, pero también en el desarrollo de políticas que nos permitan incorporar temas de cuidado para reconocer el trabajo de las mujeres, pero también ampliar el ejercicio de los derechos de los demás. Gracias, Eduardo. Me tengo que ir a un corte. Quédese usted con nosotros. Volvemos ya a las conclusiones de este interesantísimo programa. Celebro la elaboración de este informe. Celebro a Oxfam que se haya dado el trabajo y el tiempo de elaborar un informe Igualdad Posible, Alternativas para Imaginar la Próxima Milla en Bolivia. ¿Por qué lo celebro? Pone en el debate público nuevamente una agenda que parecía que desde el 2016 a la fecha, por temas políticos efectivamente, está un poco dejada al margen. Pero esta es la agenda
la de la igualdad, sobre la que se asienta el Estado plurinacional, que hoy día celebra su 14º aniversario. Verdaderamente celebro y espero que este texto nos ponga en realmente el reto de empezar a devolver en el debate público los temas que son importantes. Verónica Paz ha dicho algo que es fundamental. La democracia es igualdad, que su hijo y el mío tengan las mismas condiciones de estudio, eso también es democracia. Verónica, casi a nivel de titular, por favor, una despedida. Estamos atravesando hoy en Bolivia un momento crítico y es importante que volvamos a reflexionar la agenda que nos puede lograr impulsar un camino de fortalecimiento de la democracia con igualdad. Gracias, Verónica. Eduardo. Las medidas de redistribución desde 2006 hasta 2019 dieron sus éxitos. Necesitamos ahora una nueva agenda de políticas públicas para avanzar la siguiente meta. Muchas gracias a los dos. Parte de salir de la gran polarización que hoy día existe en nuestro país es definitivamente retomar y poner en el centro los temas que son importantes. Pobreza cero, igualdad. Gracias por habernos acompañado esta noche. Que tenga un buen feriado. Quédese con la programación de RTP. Buenas noches.